Buenos días. Queremos dar gracias al Señor por el tiempo de hoy y reconocer que Él es el Dios que gobierna y que ejerce autoridad por sobre todas las cosas. La semana anterior estábamos compartiendo un tema interesante y empezamos a hablar sobre el tema del discipulado. Algo que compartíamos tenía que ver con el hecho de que discipulado es más que programas y es más que actividades. En nuestros entornos de iglesia nos hemos acostumbrado a que entre más actividades o más programas estamos teniendo, suponemos que estamos haciendo la obra del Señor. Pero el discipulado es un asunto que va mucho más allá de eso y tiene que ver con la influencia que usted y yo ejercemos sobre otras personas. La influencia que desarrollamos sobre aquellos que nos rodean y procurando reproducir el carácter de Dios en ellos. Dios está forjando algo en ti y está forjando algo en mí con el propósito de que tú puedas reproducir eso en otras personas. ¿Sabe? Hay muchas personas dentro de las iglesias que pueden estar haciendo cantidad de cosas. Pueden estar arreglando la estructura física, pueden estarse ocupando de cantar y eso también es importante, pueden estarse ocupando de mantener limpio el lugar donde nos reunimos y eso también es importante, pero eso no debe ser el centro de nuestra vida. Nuestra vida gira en torno a la obra que Dios está haciendo en usted y está haciendo en mí, y que Él quiere que esa obra que Dios está llevando a cabo en tu vida te haga crecer y desarrollarte espiritualmente, pero que a tu vez tú puedas reproducir esa vida en otras personas. Eso es discipulado. Discipulado entonces es, a la luz de la palabra, desarrollar una dinámica de multiplicar lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios está trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos reproducir eso en la vida de otras personas. Empezamos a ver cuáles eran las cualidades básicas de alguien que se envuelve en esta dinámica de discipular a otros. Y lo primero que dijimos es que algo que es fundamental en la vida de una persona que se convierte en alguien de influencia para las demás personas es amar a la gente. Y cuando hablamos de amar a la gente, estamos hablando de que en nosotros se genera un sentimiento, una actitud y una motivación que nos impulsa a acercarnos a las personas. En un mundo y en un contexto tan lleno de individualismo, donde pareciese que la gente está muy preocupada por atender sus propias necesidades y no pensar en las necesidades de los demás, pensar en mis propias situaciones y no pensar en los demás, en un mundo así, pareciese que el tema de hacer discípulos se está convirtiendo en una tarea difícil para muchos. ¿Por qué? Porque muchos llegan y dicen, bueno, yo estoy preocupado por lo mío, yo estoy preocupado por obtener, yo estoy preocupado por forjar algo alrededor de mi vida. Y nos olvidamos de que Dios está queriendo que nos extendamos a otros. Hay un pasaje en la Escritura, y creo que lo leímos la semana pasada, y vamos a continuar en el día de hoy, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, y quiero leerlo nuevamente. Pablo, en medio de un contexto muy particular, cita este versículo, llega y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo vuelvo a leer nuevamente. Dice la Escritura, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sabe algo? Pablo en el capítulo 8 de Corintios empieza a hablar a los hermanos en medio de un problema que se estaba suscitando en la comunidad, en esta ciudad en particular. Y el problema tenía que ver con la actitud que debían de tener los creyentes ante ciertas situaciones. ¿Cuáles situaciones?
Bueno, habían lugares donde se vendían alimentos, se vendían carnes que habían sido llevadas a santuarios y altares paganos, y en medio de todo eso la gente compraba, cocinaba ese alimento, comía de él en sus casas, y el dilema era si un cristiano era invitado por un amigo suyo no creyente a su casa y al final terminaba en su mesa comiendo eso. Comiendo algo que había sido sacrificado a un ídolo, que había sido ofrecido en un santuario pagano. ¿Era correcto que un cristiano se sentase allí? Pablo empieza a hablar de este tema. Pablo empieza a hablar de esta situación. Y una de las conclusiones que se llega es que el problema está, y la pregunta que surge en medio de todo eso: ¿qué pasa si hay un creyente sentado en la mesa de un inconverso, de alguien que no conoce a Dios, comiendo algo que había sido sacrificado y ofrecido en un lugar de estos? Y el dilema que empezó a surgir allí: está bien que un hijo de Dios se siente a la mesa y coma de eso, y peor, que otros creyentes se den cuenta y lo vean sentado allí. Y es en medio de todo eso que Pablo hace una serie de recomendaciones acerca de este tema. Y sabe que se llega a una conclusión interesante. Pablo le plantea a los hermanos que hay algunas cosas que uno hace o evita o deja de hacer por amor a los hermanos. Puede ser que hay situaciones que no necesariamente sean pecado. Puede ser que no necesariamente estar sentado en esa mesa comiendo ese alimento sea pecado. No es que necesariamente esa situación que se estaba viviendo en Corintio fuese pecado, pero había algo que debía de predominar por encima si te sentaste en esa mesa de ese amigo tuyo, de ese familiar no creyente, y haber comido de esa comida. Había algo que debe de predominar sobre eso, y es el amor. Porque usted puede saber y usted puede decir en su corazón: no hay problema, yo me senté en esa mesa, me pusieron ese plato de comida, oré por los alimentos y los santifiqué, le di gracias a Dios y yo como con limpia conciencia y con tranquilidad. Y probablemente usted va a llegar y decir: no, yo no tengo problemas con esa situación. Pero Pablo llega y dice: aunque el conocimiento nos puede llevar a decir no hay problema, yo oré por los alimentos, yo los santifiqué y tengo mi conciencia tranquila de participar de eso y ir a la mesa de esa persona y comer ese alimento, hay algo que debe de predominar en nuestro corazón, y es el amor. El amor nos lleva a evitar algunas cosas que podrían hacer sentir incómoda a una persona. El amor me lleva a abstenerme de ciertos comportamientos y de ciertas cosas por consideración a otros. Porque esa persona puede verse afectada o puede verse inquieta al ver lo que yo estoy haciendo. Entonces Pablo llega y dice que el amor debe de prevalecer por encima del conocimiento, por encima de lo que usted pueda pensar, por encima de lo que usted pueda conocer. El amor siempre debe dominar nuestra vida. Claro, eso se dijo en ese contexto en el cual yo le estoy hablando. Pero si yo aplico eso a otras circunstancias de la vida, le voy a decir que el amor debe de prevalecer por encima de muchas otras cosas en la vida. Ejemplo, muchas veces, y bajo esa premisa de que vivimos en un mundo donde pareciese que nos ocupamos cada uno de lo nuestro, pareciese que cada uno de nosotros se preocupa por su trabajo, por atender sus necesidades, por ocuparse de las cosas suyas propias, ¿sabe algo? Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de pecaminoso, eso no tiene nada de incorrecto delante de los ojos de Dios. El problema es que hay momentos, amados hermanos, en que usted tiene que considerar que hay personas allá afuera que están necesitando de mi tiempo. Hay vecinos y amigos míos que están requiriendo que yo me acerque y les comparta del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque están perdidos. Porque están lejos de Dios, porque no lo han conocido, porque no han tenido una experiencia con Él. ¿Qué es lo que me debe mover? El amor
o mi entendimiento o mi actitud o mi mentalidad que llega y dice, no tengo tiempo porque estoy tan ocupado, tengo tantas cosas que hacer, en la semana paso tan ocupado en mis actividades semanales que yo no tengo tiempo para estar visitando vecinos, yo no tengo tiempo para estar atendiendo a personas a mi alrededor, yo no tengo tiempo para extenderme a las personas que están alrededor mío. Y muchas veces nosotros nos dejamos dominar por ese pensamiento, el cual consideramos correcto. Vivimos bajo esas premisas y cuando nos damos cuenta nos aislamos de las personas y dejamos de hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer, que es ser sal y ser luz. Dejamos de enfocarnos en las personas y en el perdido, que es lo que Dios quiere. A mí me impresiona, amados hermanos, que en el Evangelio Jesús nos habla de esto cuando en una seguidilla de parábolas Él empieza a hablar de lo que se ha perdido. ¿Se acuerdan? Esas parábolas de una forma muy particular hablan del hijo perdido, que nosotros normalmente en nuestros encabezados en las Biblias dice el hijo pródigo, pero podríamos decir el hijo perdido. Y cuando vemos esa parábola nos encontramos a un padre que recibe a su hijo con los brazos abiertos. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. El deseo del corazón de Dios es el mismo deseo del corazón de ese padre que es presentado en esa parábola. Dios tiene un vivo deseo por aquellos que no le conocen. En ese mismo contexto se narra acerca, ¿se acuerdan?, de la moneda perdida. Y se habla del valor de esa moneda y que es hallada. Además de eso, se habla de otra parábola que habla de ¿qué? De la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida llega y dice que el pastor, ¿qué es lo que hace? Deja las 99 y le da valor a aquel que está perdido allá. Sabe que el corazón de Dios es un corazón que está interesado en los perdidos, está interesado en que ellos le conozcan. Usted y yo podemos argumentar con mucha validez que no tenemos tiempo. Usted y yo podemos argumentar con mucha sensatez que estoy muy ocupado y que mis horarios de la semana están llenos de actividad. En el trabajo, en la casa, llegar a limpiar, llegar a cocinar, llegar a estudiar con los hijos. Y todo eso podría ser es una argumentación válida. Todos tenemos una múltiple cantidad de responsabilidades y de compromisos, pero ¿qué es lo que predomina en nosotros? El amor hacia aquellos que están perdidos y que requieren en algún momento de tu tiempo, de que usted y yo le brindemos un espacio de nuestro tiempo para acercarnos a ellos y compartirles de su amor. ¿Sabe? Cuando pienso en esto, amados hermanos, medito en mi corazón que hemos sido formados y educados en un contexto de iglesia, y estoy hablando a nivel general, la iglesia del Señor, donde pareciese que lo que predomina son los programas, las actividades, y pareciese que entre más actividades tenemos, estamos haciendo más iglesia. Entre más actividades tenemos, entre más programas tengamos de todo tipo, entre más tengamos ocupada a la gente, entre más tomemos a las personas y le involucremos en cientos de cosas. Conozco entornos eclesiásticos y de iglesia, amados, que no hay respiro. No hay respiro. Hay programas desde los lunes en la mañana hasta los domingos en las noches, porque durante el día hasta ayunos, todos los días hay, y prácticamente se exige a los hermanos que tienen que ir. Apenas es que no se les dice que no vayan al trabajo, pero no, si tienes que ir al trabajo ve, pero está aquí de 6 a 8 de la mañana y luego te vas para el trabajo. ¿Sabe algo? Y nos hemos acostumbrado a un modelo así que pareciese que la gente pide eso y al final de cuentas llega y dice que eso es lo que es la iglesia. Y hemos perdido la perspectiva que la iglesia es mucho más que eventos y que actividades. ¿Sabe algo? Hay personas en las iglesias que pueden estar haciendo cientos de cosas, pueden estar teniendo su agenda llena,
Hay personas que enseñan la agenda y dicen, es que mire todas las responsabilidades que tengo en la iglesia, después del trabajo. No hay espacio de tiempo para nada. Y sabe que en muchos casos, amados hermanos, perdemos la perspectiva de lo que Dios está queriendo. Usted le pregunta a esa persona, ¿y a quién usted le está compartiendo el evangelio? Bueno, a nadie por ahora, porque estoy muy ocupado coordinando los cantos en la iglesia. Estoy muy ocupado tratando de coordinar las enseñanzas de la iglesia. ¿Es malo? No. Pero cuando nos damos cuenta, no estamos evangelizando a nadie, no estamos teniendo un discípulo. No hay alguien con quien yo me siento en la semana y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo marcha todo? ¿Cómo está tu vida? Oro por él, le modelo a Cristo, le muestro cómo Cristo ha trabajado en mí y él ve modelado al Señor en mi vida. Y no hacemos eso porque decimos, estoy muy ocupado en actividades y en eventos. ¿Sabe algo? Ese, a mi humilde interpretación, es uno de los principales problemas que tiene la iglesia del Señor hoy. La iglesia del Señor estamos perdiendo el enfoque en las personas, en amar a la gente. Tenemos razones muy válidas y las expresamos para llegar y decir, por esto no estoy evangelizando a mis compañeros, por esto no estoy discipulando a una persona. Son argumentos muy válidos, probablemente justificables, pero al final de cuentas nos están desenfocando de lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Dios nos está diciendo que el amor debe de prevalecer en nuestro corazón. Leímos Gálatas capítulo 6:2 la semana pasada. Debemos de aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros, y eso en esencia es discipular. Aprender a caminar con las personas, aprender a tomar sus situaciones personales y ponerlas en nosotros para orar, para animar, para aconsejar, para guiar, para enseñar el consejo de Dios a través de la palabra. Eso es discipular. Amado hermano, ¿qué pensaría usted de un hermano que tal vez no está involucrado en diversas áreas o actividades dentro de la congregación, pero usted sabe que en la semana está visitando a varias familias para compartirles el evangelio? Tal vez no está involucrado en distintos ministerios o áreas de trabajo en la congregación, pero sí está compartiendo el evangelio en su trabajo y testificando de Cristo, sacando espacios en medio del almuerzo para explicarle a las personas el consejo de Dios. ¿Estará esa persona haciendo la obra del Señor? ¿Sabe que en algunos entornos de iglesia no? Porque si usted no está involucrado en un ministerio de la iglesia en particular, usted no está haciendo la obra de Dios. Porque nuestra mentalidad ha sido forjada bajo esos criterios. Reitero, no es que hacer e involucrarnos en actividades o en algunas áreas de trabajo de la iglesia sea malo. No es malo. El problema es cuando eso acapara mi tiempo y dejo el contacto con la gente, y dejo de caminar con las personas, y dejo de estar con ellos, y dejo, amados hermanos, de convertirme en un discipulador, en un hombre que transmite lo que Dios ha hecho en su vida y modelar a Jesús en la vida de otras personas. Quiero que vayamos juntos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y cuando hablamos de modelar a Cristo, quiero hablarle de la segunda cualidad básica que debe de tener alguien que discipula: una vida moldeada conforme a Jesús. Y para poder tener una vida moldeada conforme a Jesucristo, ¿qué es lo que debería de suceder en nosotros? Pero quiero que sepáis, dice el Señor, 2 de Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pablo empieza a hablar a los hermanos en cuanto a algunas cosas importantes y a cierto orden que era recomendable que se diese en medio de la vida de los creyentes. Cristo es la cabeza de todos. Nosotros dependemos de Él.
Cristo es la cabeza de todos, nosotros debemos de relacionarnos con Él, pero debe haber un orden. Y cuando se habla de ese orden, está diciendo que el hombre es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo. Y está diciendo que el hombre, en función de su relación con Dios, él va a hacer que el resto de esas relaciones que se mencionan aquí funcionen adecuadamente. Muchas veces hay hombres que llegan y dicen: yo quisiera que las cosas en mi hogar se den de la manera adecuada. Pues la mejor manera en que, hombre, las cosas se den de manera adecuada en tu contexto de hogar es que usted esté sujeto a Cristo. Que Cristo sea tu cabeza, que Él gobierne tu vida, amado hermano. Y si usted está sujeto a Cristo, lo demás va a estar bien, porque usted va a estar encaminando en obediencia a Él. Pero no estamos hablando aquí de relaciones hoy. Estamos hablando, amado hermano, que Cristo al final de cuentas es la cabeza de todo. Al final de cuentas, Cristo es a quien nosotros debemos de imitar. Cristo es aquel. La Biblia llega y dice que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Aquí llega y dice que Cristo es la cabeza de todo y que debe haber un orden de sujeción a Él. La Biblia me plantea eso. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular sobre la cual usted y yo debemos de fundamentarnos. ¿Sabe algo? Cuando la Biblia me habla en ese tono, cuando la Biblia me habla de esa manera, me está diciendo que el centro de mi vida debe ser Él. Mire, yo no puedo modelar a Cristo si Cristo no es el centro de mi vida. Yo no puedo transmitir a Cristo si Cristo no es el centro de mis decisiones, de mi caminar, de mi vivir. Yo no puedo modelar a Cristo si yo no estoy sometido a Él, si yo no estoy en una relación duradera con Él, si yo no estoy en una relación consistente con Él. Cristo, si no es el centro de nuestras vidas, yo no voy a poder mostrarle al mundo y a las personas que están a mi alrededor de que en torno a Él giran todas las cosas, porque mi vida no está girando en torno suyo. Pero cuando usted camina en una relación con Dios, cuando usted camina vinculado a Él, amado hermano, la vida suya, la vida cristiana suya, no depende de las actividades de la iglesia, depende de tu vínculo y tu relación con Él. Tu relación con Él trasciende de tal manera que para usted es importante congregarse, pero usted no depende de congregarse. Para usted es importante reunirse con los hermanos y adorar al Señor, porque la Biblia nos alienta a eso. Y fomentar la comunión, el compañerismo y juntos bendecir el nombre del Señor. Pero su vida espiritual no depende de eso. Le pregunto, amado hermano, ¿su vida espiritual depende de venir a un programa el fin de semana y asistir a un programa en la semana? Porque si usted depende de eso, amado hermano, estamos en graves problemas. Mi vida depende del Señor y mi relación con Él es una relación tan cercana y enfocada en Él, amado hermano, que si yo hoy domingo no pude venir a la iglesia, mi vida espiritual sigue avanzando. Porque yo no dependo del combustible que me aportan desde el púlpito hoy domingo, porque yo durante la semana estoy llenando el tanque. Porque yo durante la semana estoy, amado hermano, revisando la palabra y escuchando la voz de Dios a mi vida, porque yo durante la semana estoy en una íntima comunión con Él. Y cuando usted llega el domingo a la iglesia, usted llega y dice: Señor, nuevamente aquí delante de tu presencia. Nuevamente, porque todos los restantes días de la semana he pasado en su presencia también. Qué tristeza es cuando llegamos a la iglesia el domingo y decirle: Señor, aquí estoy, oh Dios, después de una semana que no hablaba contigo. Qué tristeza eso. Y sabe, muchas veces eso es lo que acontece. El discipulador, para nosotros tener esas cualidades que requiere un discipulador, necesito amar a la gente. Segundo, necesito tener una vida moldeada en el Señor y de acuerdo al Señor. Yo necesito entender que mi espíritu y mi vida
tiene que ser moldeada en una comunión íntima con el Señor. Ahí es donde se forja el carácter de Cristo en nosotros. Cuando yo vengo a la iglesia y escucho al pastor o se me da una instrucción bíblica, eso me edifica, me hace crecer, pero la edificación no es asunto de un domingo, amado hermano. Y sabe que cuando usted se ha acostumbrado a estar delante de Dios todos los días, a estar caminando con Él todos los días, cuando usted discipula a otro, eso es lo que usted va a reflejar. Y la gente va a ver ese modelo, y no solamente va a ver lo que usted dice, sino que va a ver lo que usted hace y va a decir: eso es lo que yo necesito imitar. Ese tipo de relación con Dios, ese tipo de vínculo con Dios, ese tipo de actitud con Dios. Entonces, amados hermanos, el discipulado es aprender, y esto es algo vital para nosotros, es aprender a desarrollar una vida de relación con el Señor, ser moldeados por Él para nosotros poder moldear y reflejar a Cristo en la vida de otros. Tercero, que quiero comentarle en este día: reconocer que Dios está presente y que Él camina conmigo. ¿Sabe algo? Cuando alguien me decía en una ocasión: pastor, pero eso de discipular a otras personas me da miedo, yo no sé qué decir, yo no sé cómo hablar. Y lo pensamos en función de, tal vez, de alguna directriz, de qué temas son los que yo tengo que hablarle a una persona nueva en Cristo. Mire, amado hermano, hoy en día nosotros vivimos en un entorno de iglesia donde nosotros tenemos todo tipo de recursos para discipular. Sería casi hasta un pecado llegar y decir que usted y yo no sabemos qué compartir con alguien, cuando otros hasta en ocasiones nos han puesto por delante el trabajo de años sobre cómo y qué enseñar a un nuevo creyente. Entonces, amado hermano, este no es un problema de recursos, este no es un problema de con qué cuento para guiar a esta persona. Cuando yo hablo de reconocer que Dios está presente, es que el discipulador debe de tener la capacidad de poner su confianza en Dios. Tal vez yo no soy la persona más elocuente para pararme o sentarme al lado de una persona. Tal vez yo no tengo la retórica del hermano César Tuñón. Yo no tengo la capacidad y la elocuencia de la hermana Martita para hablar las cosas y esa forma, así, ese estilo tan particular y especial. Pero, amado hermano, esto no es un asunto de estilos, esto no es un asunto de retórica, es un asunto, amados hermanos, de que en Dios está mi confianza. Yo estoy caminando con Él y yo voy a reproducir lo que Dios ha hecho en mí. ¿Ha hecho Dios algo en usted? ¿Está haciendo algo el Señor en usted? ¿Está el Señor trabajando en su vida? ¿Está el Señor operando en su corazón? ¿Está el Señor enseñándole algo cada día? Amado hermano, muchas veces cuando nos sentamos con alguien a quien estamos discipulando, lo que necesitamos transmitirle a esa persona, ¿qué es? Muchas veces hasta lo que usted está viviendo en Cristo, lo que usted está experimentando en el Señor, la experiencia que Dios le está haciendo vivir. Cuando esa persona empieza a abrir su corazón con sus problemas, se da cuenta usted de que los problemas de él tal vez son los mismos suyos. Y usted empieza a decirle: amado hermano, usted no es el único que está viviendo eso. Yo lo he vivido, pero ¿sabe algo? Dios me ha alentado con esta palabra. Dios me alentó con este versículo bíblico. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Y empiezo a animar, empiezo a motivar, empiezo a exhortar a las personas que están conmigo. Eso es discipular. Amado hermano, es aprender a desarrollar esa capacidad de reconocer que Dios está conmigo. ¿Sabe algo? Cuando yo reconozco que Dios está conmigo, el temor se quita de mi corazón. Ese temor a hablar y empezar a expresar a la gente el consejo de Dios se empieza a quitar, porque Dios está a mi lado. Tal vez yo no seré como César, ni como Marta, ni como la hermana Adela para enseñar, para transmitir la palabra, pero hay algo que Dios está haciendo en mí, yo lo puedo compartir.
Dios está trabajando en mi propia vida. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Capítulo 3, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire la pregunta de Moisés. Dios se le revela, Dios se le manifiesta, Dios le habla, le hace un llamado, le dice qué es lo que tiene que hacer, lo convoca y le dice: a esto te he llamado y para esto te he elegido. Y la pregunta que surge del corazón de Moisés es: Señor, ¿quién soy yo? ¿Sabe que esa pregunta refleja mucho de las inquietudes que había en el corazón de Moisés? Señor, mira, ¿quién soy yo para poder cumplir con tan gran tarea? ¿Cómo es posible que tú me estés convocando a mí para esto? Pero la respuesta del Señor no fue llegar y decirle: sí, mira, tú eres medio tartamudo, no sabes casi ni hablar, tú eres medio complejo, allá en el pasado tienes un pasado horroroso, que mataste a un hombre. Dios no le empezó a mencionar ninguna de esas cosas. Dios empieza a decirle en el versículo 12: ve, porque yo estaré contigo. Cuando el Señor llega y nos dice: ve, porque yo estaré contigo, ¿cómo se siente usted? Yo digo: Dios, si tú estás conmigo, yo voy donde sea. Si tú vas a mi lado, yo voy donde sea. Si tú vas a respaldarme, yo voy donde sea. Llega y le dice el Señor: yo estaré contigo, y esto se será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Ten la plena seguridad de que yo voy a estar a tu lado, y hasta te voy a dar señales y evidencias y muestras de que yo estoy sustentándote y que yo voy a caminar a tu lado. Mire, lo mismo que le sucedió a Moisés es lo que nos sucede a nosotros en medio de una tarea, en medio de responder al llamado de Dios. Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo capacidades. Señor, mira que yo no estoy preparado. Mire, amado hermano, esa argumentación: ay, es que yo no estoy preparado para ayudar a esa persona, yo no estoy preparado para enseñarle a esa persona. Ese es el argumento que muchas veces nosotros levantamos cuando hablamos del discipulado. ¿Sabe, amado? Si fuese por capacidades, si fuese por habilidades innatas en nosotros, ninguno de nosotros podría. Porque lo que usted es y lo que yo soy es por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, por la acción de Dios a través suyo y a través mío. Y por eso yo quiero alentar tu corazón y motivar tu corazón con este tema que hemos iniciado desde la semana pasada. Cuando hablamos del tema del discipulado, estamos hablando de la tarea que Dios nos llama. Dios nos dice: id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas. Y sabe algo, esta convocatoria no es una convocatoria para algunos, no es para aquellos que tienen capacidades de pararse al frente y hablarle a las personas, es para todos. No es para aquellos que tienen el carisma de comunicarse con las personas, es para todos. Dios quiere que usted y yo seamos discípulos, pero que también nos convirtamos en discipuladores. Que empecemos a multiplicarnos a otros, que empecemos a generar influencia sobre otros, donde Dios nos ha puesto. Amado hermano, las grandes obras que Dios ha hecho en medio de tu vida, usted y yo no podemos callarlas. Usted y yo no podemos dejar de hablar las grandes obras que Dios ha llevado a cabo. Amado hermano, y si usted ama a la gente, si usted ama al perdido como Dios lo ama, usted va a llegar y decir: yo no puedo quedarme callado. Esa persona está necesitando de su amor. Ese amigo mío de la escuela está necesitando conocerle. Ese compañero del colegio no puede quedarse sin escuchar. Esa amiga mía, no puedo dejar de decirle que hay alguien
que puede traer transformación a su vida. Amado hermano, y cuando usted empieza a compartir eso con esas personas, empieza a guiar a esas personas, empieza a transmitir el mensaje de Dios y a moldear a Cristo a través de su vida en esas personas, algo empieza a suceder. Usted entra a la aventura del discipulado. Usted empieza a darse cuenta que esto es más que estar en actividades. Muchas veces usted está haciendo la obra del Señor cuando está visitando a sus vecinos, compartiendo el Evangelio, testificando de Cristo. Amado hermano, no dejemos de apoyar las actividades y eventos de la iglesia, pero más allá de eso, mirémonos haciendo la obra del Señor. ¿Sabe algo? Hay un pasaje y quiero terminar con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor que Dios ha constituido a algunas personas con ciertas capacidades que Dios les ha otorgado para que éstas a su vez capaciten a otros. Y llega y dice el versículo 11 que Él constituyó, 4:11 de Efesios, a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Les otorga dones, capacidades, habilidades dadas por Él. ¿Para qué? Dice el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amado hermano, cuando usted está siendo instruido en un grupo pequeño, cuando usted está escuchando la palabra y la instrucción de Dios, cuando usted en la escuela de capacitación está escuchando una enseñanza sobre un tema particular, usted está siendo perfeccionado. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes son edificados para que la obra del Señor avance, para que la obra del ministerio se desarrolle. ¿Cuál es la obra del ministerio? Que otros conozcan a Cristo, que crezcan en el Señor, que den fruto en el Señor. Amado hermano, entonces la tarea no es de los maestros, no son de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, es de todo el cuerpo. Somos edificados por la palabra, para nosotros perfeccionar, para instruir, para compartir, para testificar a otros. La obra del ministerio la llevamos a cabo todos. Por eso el discipular no es una tarea de unos cuantos en la iglesia, es una tarea de todos. Y es una tarea que debería de darse de forma natural. Y cuando decimos de forma natural es que usted espontáneamente, usted empieza a reproducir lo que hay en usted. Usted empieza a compartir lo que hay en usted. Usted empieza a modelar lo que hay en usted. Y si Cristo está en usted, si el Señor está en usted, eso es lo que usted empieza a modelar donde quiera que vaya. Amado hermano, somos llamados todos, la iglesia del Señor, a ser discípulos. Dios nos está convocando. Miramos ¿a quién? ¿Cuál es el modelo que estamos siguiendo? Estamos en una comunión cercana con Él, caminando con Él, viviendo con el Señor, y eso es lo que modelamos a otros. ¿Qué hay en nuestro corazón con relación al amor? La gente produce en nosotros compasión al ver su condición y circunstancias. Es que así reaccionaba Jesús cuando veía a las multitudes, con compasión, al ver que parecían ovejas sin pastor. ¿Sabe algo? Eso sería lo que debe generarse en nosotros cuando vemos al perdido. Dios nos ayude a ser instrumentos suyos, instrumentos de transformación, instrumentos que cambiamos nuestra ciudad, nuestro vecindario, nuestra barriada, gente que reflejamos a Cristo en todo lo que hacemos. Amén.